Lo primero que tenemos que tener claro es que la función docente es una función pública. ¿Qué quiere decir función pública? La que cumple cualquier servidor público. Y el docente estatal, sea docente de aula, sea orientador, sea directivo docente, es un servidor público. ¿En dónde está la fuente de la función pública? En la propia Constitución Política. En el título quinto encontramos que la Carta Magna nos dice cómo se organiza el Estado colombiano. Y esto es lo que trabajan los docentes de sociales, los docentes de democracia, los docentes de pedagogía constitucional. Lo primero que trabaja es cómo está el Estado colombiano organizado. Se organiza desde dos grandes componentes. Primer gran componente, el Estado tiene una estructura orgánica y esa estructura orgánica está conformada por las tres ramas del poder público, que era lo que tradicionalmente nos enseñaban. Además, hoy en día adquieren tanto o mayor importancia los órganos autónomos. Entonces no podemos reducir que los órganos del Estado únicamente confluyen en las tres ramas del poder público. No, a la par con ellos e independiente de ellos, hay unos órganos autónomos como los órganos de control, que es la Procuraduría, que es la Contraloría, está la rama, el órgano electoral. Entonces, son órganos que no dependen de ninguna rama del poder público. Esos dos grandes bloques constituyen el armazón en que está armado el Estado colombiano. Ahí tenemos el Estado quieto, el Estado latente, el Estado estructurado. ¿Quién le da vida? La función pública. ¿Qué es la función pública? La función pública es el Estado en acción. Estructura del Estado, el Estado latente, listo, organizado, pero quien le da esencia y razón de ser al Estado es la función pública. ¿Qué es la función pública? Todo el conjunto de servidores públicos que ejercen su función en una u otro sector. Eso es función pública. El conjunto de empleos públicos, el conjunto de servidores públicos conforman la función pública. Entonces, Estado latente, Estado en acción. La función pública en la Constitución colombiana trae unos principios que de ahí se deriva todo el quehacer de las carreras administrativas en Colombia, incluyendo la carrera docente. Un primer gran principio de función pública: no existe ningún empleo sin funciones. Entonces, a nadie lo pueden nombrar para que desempeñe una función que no esté regulada en la ley o en los reglamentos. Primer principio: nunca se podrá encontrar un empleo que no tenga funciones. Y de ahí, cada rama del Estado colombiano tiene su propio manual. Nosotros tenemos el manual de funciones, requisitos y competencias, que fue el que acabó de salir este año. Ya venían anteriormente, pero este año la nueva resolución derogó las anteriores. Por lo tanto, hay un nuevo manual para efectos de la carrera docente. Un segundo gran principio tiene que ver que las funciones se ejercen lo mismo, desde lo que consagra la Constitución, desde lo que regula la ley y desde lo que se define en el reglamento. Ahí son tres grandes pilares para que nosotros como servidores públicos podamos ejercer funciones. No hay ninguna función en el aire, muy parecido al anterior. El anterior habla del empleo, este habla del servidor público. Un tercer gran principio es que los servidores públicos son responsables por el ejercicio de sus funciones según lo diga la ley. La ley dice qué responsabilidades le compete al servidor público y
¿cómo se hace efectiva esa responsabilidad? Se hace efectiva a través de funciones y a través de competencias y a través de requisitos. Y un cuarto gran principio que tenemos aquí en la organización del Estado es que todo empleo en cualquier entidad del Estado es de carrera. Es el principio universal, principio rector constitucional, pero tiene sus excepciones, como toda norma general. La primera excepción no es de carrera los cargos de elección popular, presidente, gobernador, alcalde, corporaciones como el Congreso, como los consejos municipales, como las asambleas departamentales. No son de carrera porque son de elección. Tampoco son de carrera los cargos que ocupan los trabajadores oficiales. ¿Por qué? Los trabajadores oficiales no se vinculan al Estado por una relación legal y reglamentaria. Los trabajadores oficiales se vinculan al Estado por un contrato, por contratos. Entonces tienen otra manera de regir y sus obligaciones están en las cláusulas contractuales, no en la ley, no en el decreto, no en el reglamento. Entonces, estábamos diciendo rápidamente un repaso de esto, que la función docente es una función pública, que el docente es un servidor público. Y eso, ¿dónde encuentra su fuente constitucional? Lo encontramos en la Carta Política, en el título 5, que nos habla cómo está organizado el Estado colombiano. Esa organización tiene dos grandes bloques. Un primer bloque es cómo se estructura el Estado en 3 ramas y en unos órganos autónomos. Y además, cómo funciona ese Estado, el Estado en acción. Entonces hablamos de la función pública. Estos dos grandes componentes son los elementos cómo se organiza el Estado colombiano. En la función pública es el Estado en acción. Tenemos unos principios generales. Decíamos que todo empleo público debe tener unas funciones detalladas en la ley o en el reglamento. Un segundo principio es que las funciones se ejercen según como esté dispuesto en la Constitución, en la ley y en el reglamento. O sea, no hay funciones que no tengan ese sustento legal. Un tercer principio de la función pública es que el servidor público debe responder por sus acciones y por sus omisiones a través de las funciones que desempeñen, y también la ley debe decir cómo se hace efectiva esa responsabilidad y qué pasa cuando se incumple una responsabilidad, un deber o se viola una prohibición. Un cuarto principio es que todo empleo con el Estado es de carrera. Quiere decir que se accede por concurso público de méritos. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los cargos de libre nombramiento y remoción es una excepción. Los cargos de elección popular es la segunda excepción. La tercera excepción son los trabajadores oficiales, que ellos se vinculan al Estado por un contrato de trabajo y no por una relación legal y reglamentaria. ¿Listo? Sí se ve, ahí estamos gracias por la aclaración. Y también dice que los cargos que no son de carrera son los que defina la ley. Entonces ahí deja un espacio muy amplio para que sea el Congreso de la República quien puede definir más excepciones a cargos del Estado que no sean de carrera. Pasemos al siguiente. La función directivo-docente tiene, en primer lugar, dos grandes componentes. Por un lado, tiene una función general y por otro lado, tiene unas competencias generales. Y en ese sentido, ¿cómo diferenciamos una de la otra? Cuando yo hablo de función general, estoy hablando de lo que me dice el Decreto Ley 1278-2002
artículos 4 y 6. El artículo 4 me está hablando de en qué consiste la función general docente, sea directivo o sea docente de aula. Y el artículo 6 me está hablando exclusivamente en qué consiste la función general del directivo docente. En esos dos artículos resumimos estas dos grandes funciones generales. En una, desarrolla los procesos propios de dirigir una institución, lo que hemos llamado la dirección estratégica. Dirige, planea, organiza, coordina, etcétera, etcétera. Todos los procesos requeridos para dirigir un establecimiento educativo. Y otra segunda función general es que además de desarrollar esos procesos, los tiene que liderar, direccionar y gestionar. El director dirige, lidera y gestiona. Arriba, desarrolla. Y abajo, además de desarrollarlos, además de implementarlos, tiene que liderarlos y gestionarlos. Esa es la función general y la encontramos. Les solicito que por favor remítanse en sus tiempos disponibles al decreto ley 1278 y lean muy bien el artículo 4, que es la función docente, y el artículo 6, que es la función directivo docente. Aquí no especificamos cargos, es todo directivo docente que aspire a vincularse al Estado tiene que tener en claro estas dos grandes funciones generales. Una, los procesos que tiene que desarrollar, y el otro es su capacidad de liderazgo y de gerencia y de gestión. Esos son los dos grandes componentes de la función general de un directivo docente sin importar el cargo. Y eso ahí lo debemos tener claro. Competencias generales es distinto a la función general. Las competencias ya es la capacidad que él tiene para demostrar que puede cumplir con su perfil. Y el perfil del directivo docente se mide y se demuestra en las pruebas mediante 4 dimensiones. Y ahí está la norma. A mí me gusta colocar la norma para que ustedes la amplíen, para que ustedes expliciten, para que ustedes profundicen. Entonces, el perfil profesional de un directivo docente, sin importar el cargo, debe demostrar que puede asumir la dimensión pedagógica, todo lo que tenga que ver con currículo y plan de estudios. Debe demostrar que asume de manera profesional la organización de la gestión, que él conoce de organización y que él conoce de gestión. Debe demostrar que está ejerciendo de su función desde una dimensión ética, valores, principios, respeto, relaciones con los demás. Y debe demostrar una cuarta dimensión, que él tiene espacios donde se discute, se debate, se reflexiona y se participa en todo lo que tiene que ver con políticas educativas al interior de la institución, en la localidad, en el municipio, en la región, e inclusive hay rectores que han llevado sus experiencias, sus políticas educativas internas a nivel nacional, como ejemplo. Cuando nosotros hablamos de competencias funcionales, hace referencia a las competencias que están en la norma para evaluar el desempeño laboral anual de los docentes. Entonces, de ahí salen esas competencias funcionales. Entonces, en el manual de funciones, requisitos y procedimientos, se habla mucho de que se va como elemento de la prueba que se va a aplicar, se tienen en cuenta cómo maneja el rector, el directivo docente. Aquí cuando yo hablo de directivo docente estoy hablando de 3 estamentos. Estoy hablando de director rural, estoy hablando de rector
y estoy hablando del coordinador. Los tres son evaluados. Las pruebas tienen que tener componentes de competencias funcionales. Entonces aquí es cómo desempeña sus responsabilidades en el cargo directivo docente. Esas responsabilidades están en la ley, están en el mismo reglamento. Entonces las competencias funcionales son las que desarrolla el directivo docente en razón de su ejercicio. Y esas ya están definidas. Algunas están en la ley 115 del 94, otras están en la ley 715 de 2001, otras están en el decreto ley 1278. Y ellas han sido reglamentadas y por lo tanto también las encontramos en el decreto 1075 de 2015. Cuando hablemos de reglamento, vamos a hablar siempre de un solo decreto, que es el decreto 1075 de 2015. ¿Qué hizo este decreto? Este decreto derogó todos los decretos reglamentarios que habían hasta esa fecha, hasta 26 de mayo de 2015, los derogó y los compiló en este decreto único reglamentario del sector de educación. Por lo tanto, hoy en día no podemos hablar del decreto 1860 de 1994, que regula la gestión escolar. No podemos hablar del decreto 1850 de 2002, que regulaba la jornada laboral y la jornada escolar. Todos esos decretos fueron derogados y fueron compilados en este decreto único. Entonces ya no hay decretos reglamentarios sueltos. Todos quedaron aquí compilados en el decreto 1075 de 2015. Este decreto habla de una evaluación anual de desempeño laboral. Todos los años, los docentes y directivos docentes regidos por el decreto 1278 tienen que ser objeto anual de una evaluación de desempeño. Y entonces ahí, en esa evaluación de desempeño, se tienen en cuenta las competencias funcionales. ¿Cómo está el directivo docente desarrollando las responsabilidades propias del cargo que les fija la ley o que les fija el reglamento? Entonces, en esas competencias funcionales, ¿qué hace el manual? Las trae también para el concurso. O sea, esas competencias funcionales son para evaluar a los que ya están en carrera. Se evalúa anualmente el desempeño, pero el manual también lo trae aquí al manual para aplicarlo en las pruebas de competencias y aptitudes de este concurso. Entonces, el manual no inventa unas nuevas competencias funcionales. Ya están ahí y esas mismas las toma para evaluar las pruebas para el concurso. Esas son las competencias funcionales. Es cómo lo hace el rector, lo que tiene que hacer, cómo lo está haciendo. Y hay unas competencias funcionales exclusivas para directivos docentes. Esas competencias funcionales para directivos docentes que se evalúan en el desempeño laboral anual, evalúan 4 áreas. Esas mismas 4 áreas se tienen en cuenta para las pruebas del concurso. O sea, mire que tienen dos funciones. Una, para evaluar a los que ya están en carrera. Y otra, para evaluar para las pruebas de los que van a ingresar a la carrera como directivo docente. Entonces, estas 4 áreas son las que nos dicen qué tan competente es el director, rector o coordinador en el desempeño de sus competencias funcionales. Funcionales las que están en la norma, ley, decreto, reglamento, ahí están en las normas. Entonces, las traen para también como un indicador para las pruebas de este concurso. Estas 4 áreas, recordemos que hay una guía del ministerio, la guía 34, que se denomina, le recomienda que la retomen y la lean, se llama gestión escolar.
Y en esa guía gestión escolar del Ministerio de Educación está cómo se realiza la función del directivo docente desde esas 4 áreas. Entonces, cómo el directivo docente se desempeña en el área de gestión directiva. ¿Qué quiere decir? Ahí le evalúan 2 competencias, cómo planea y cómo organiza. Y cómo, la segunda competencia, cómo ejecuta. Entonces, eso lo evalúan anualmente a los de propiedad, del 1278, y lo toman como indicador para las pruebas de este concurso. El área de gestión académica, entonces, es una competencia funcional. Cómo el directivo docente aplica, orienta, estructura la pedagogía y la didáctica. Eso no es un tema del docente de aula solamente. A través del manual del proyecto educativo institucional hay un gran componente que se llama currículo y plan de estudios. Dentro de eso, el directivo docente tiene que encauzar qué elementos nos van a quedar en ese PEI respecto a la pedagogía y didáctica. Entonces, ahí también es un indicador para las pruebas del concurso. Una segunda competencia en el área de gestión académica es cómo innova y cómo direcciona los procesos académicos de la institución. Entonces, a veces nos quedamos con un currículo de toda la vida, no se ve el elemento innovador, las innovaciones educativas, los modelos significativos para incorporarlas en nuestro quehacer pedagógico. Entonces, el rector o director no dicta clase, pero sí dirige que en el currículo se vea este componente de innovador y que direccione académicamente a la institución. Indicadores de evaluación de los estudiantes, cómo organiza el plan de estudios, si lo organiza por núcleos temáticos, por áreas, por proyectos, etcétera, etcétera. Eso también lo evalúan anualmente y aquí nos sirve como indicador que va a tener en cuenta la Universidad Libre, como decía el profesor Carlos, para las pruebas de este concurso. La tercera área que tiene esa guía y que aquí se retoma es el área de gestión administrativa. Entonces, ahí nos van a evaluar 2 tipos de competencias funcionales. Una, y cómo administra el talento humano, cómo administra los docentes, cómo administra los administrativos, cómo administra los directivos docentes. Entonces, aquí también se evalúan estas 2 competencias del rector como gerente, o sea, el rector como administrador. En la anterior, el rector como pedagogo. Aquí el rector como gerente, como administrador. Hay 2 competencias. Cómo administra los recursos físicos, didácticos, tecnológicos y cómo gestiona y administra el talento humano a su cargo. El rector es el jefe inmediato de todo el personal docente, directivo docente y administrativo estatal que está en las diferentes sedes que conforman una institución educativa. Por eso el talento humano ahí juega un papel muy importante como competencia funcional. Todos estos son competencias funcionales por razón de sus funciones. Otra área de gestión que se le va a evaluar al rector es sus relaciones con el entorno. Entonces, ahí tenemos el área de gestión comunitaria. ¿Cómo se comunica al nivel institucional? ¿Qué estrategias tiene? Consejos de docentes, consejos de padres, reuniones de padres, escuela de padres. ¿Cómo se comunica? ¿Qué mecanismos emplea el directivo docente? Aquí estoy hablando los 3 al tiempo. Director, rector y coordinador. ¿Cómo se comunica? Hay boletines, hay periódicos. En este tiempo de la tecnología dura, entonces, si tiene página web el colegio, si tienen acceso a los estudiantes, si tienen plataforma de que los estudiantes
puedan conocer sus notas, que pueden haber comunicación con los padres. Hoy en día, entonces, esta comunicación institucional, más que física, ha sido hoy virtual, gracias a los avances tecnológicos. Una segunda competencia es hacia afuera, externa. ¿Cómo interactúa el directivo docente con la comunidad y el entorno? Entonces aquí viene el cómo se relaciona con el sector productivo que hay en el sector. Ha habido unas experiencias muy significativas en este contexto. El rector gestiona con recursos, con las empresas. Hay sectores que tienen empresas muy potentes en el medio. Hay sectores que no tienen nada. Entonces, aprovechar lo que hay en el entorno, y eso es una segunda competencia, a nivel interno y a nivel externo. Estas son las 4 áreas que se evalúan periódicamente, anualmente, a los directivos docentes que están en carrera por el 1278. Y además, son las mismas 4 áreas que se van a tomar como indicador para las pruebas de concurso. Estas competencias funcionales tienen esas 2 grandes connotaciones. Son las mismas, unas anualmente y unas aquí que nos sirvan de indicadores para el concurso. Los indicadores salen de estas competencias funcionales. Listo. Ahora vamos con otro tipo de competencias, las comportamentales. Muy diferentes a las funcionales. Las funcionales son con razón de su ejercicio como directivo docente. Las comportamentales se le aplican tanto a docentes como a directivos, porque los comportamientos tienen unos estándares universales. De los comportamientos, cuando yo hablo de competencias comportamentales, estoy hablando de competencias blandas. Cuando ustedes leen los acuerdos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ellos hablan de competencias blandas. Son estas competencias comportamentales, las competencias blandas. No, esto no es prueba psicotécnica. Estas competencias comportamentales son totalmente diferentes a la prueba psicotécnica. Entonces, lo mismo. Estas competencias comportamentales evalúan el desempeño anual de los docentes y directivos docentes de carrera por el 1278. Y de ahí se toman los mismos indicadores, la Universidad Libre lo está tomando, y la comisión, de ahí salen los indicadores para las pruebas, competencias comportamentales, competencias blandas. ¿Qué son? Actitudes, valores, intereses, motivaciones con que se ve que el educador, aquí no se habla de docente ni directivo docente, educador, porque las comportamentales son las mismas para el directivo docente que para el docente, distintas a las funcionales, que son diferentes. Cada uno cumple un rol diferente en su ejercicio. Ya está dicho, son comunes a docentes y directivos docentes y salen de ahí, del 1075, que se aplican anualmente para evaluar el desempeño y que se toman como referente por la Universidad Libre para estructurar las pruebas. ¿Qué competencias se evalúan en esta dimensión comportamental? Entonces, liderazgo. Las pruebas que irá a hacer la Universidad Libre nos tiene que dar unos ejercicios cómo el aspirante maneja liderazgo con unas, lo que decía Carlos, con unas evaluaciones situacionales. Le dan un dato y le dan diversos escenarios y de ahí se concluye que está manejando bien el liderazgo desde un ejercicio probatorio, no desde un ejercicio práctico. ¿Cómo maneja la comunicación? ¿Cómo maneja las relaciones interpersonales? ¿Cómo maneja el trabajo en equipo? Todo eso desde escenarios que le ponen allá teóricos.
Le dan unos datos, le dan unos diagnósticos y a partir de ahí le hacen algunas preguntas para que el que esté aplicando la prueba y el que le esté desarrollando vean las habilidades para este tipo de competencias comportamentales. ¿Qué tal es su nivel de negociación y mediación? ¿Cómo se evidencia en una prueba su compromiso social con el entorno institucional a nivel del establecimiento educativo? ¿Cómo está su iniciativa y cómo se orienta al logro? Porque todo lo que se hace, todo ejercicio, toda función que se realice debe ir encaminada a un logro. Lo que no vaya encaminado a un logro es simplemente un ejercicio mecánico, un ejercicio puramente operativo que no nos puede llevar absolutamente a nada. Esas son las competencias comportamentales. Recordemos, esto no es igual a prueba psicotécnica. La prueba psicotécnica tiene otros estándares de los elementos propios de esa área. Estos son competencias donde el rector o el coordinador o el aspirante a director demuestra su capacidad en estas competencias que acabamos de decir, que la Comisión Nacional en sus acuerdos la ha llamado competencias blandas. Entonces, son ejercicios que nos deben indicar, y por eso es muy difícil. Con Carlos comentábamos el ejercicio que está haciendo la Universidad Libre. ¿Cómo determinar unos ítems en la prueba que nos permita identificar estas competencias comportamentales que son como tan subjetivas, pero que se pueden expresar en un ejercicio didáctico? Así que se expresan. Que nos ponen un ejercicio didáctico y de ahí nosotros razonamos, hacemos deducciones y nos vamos por el camino por la opción que creamos más pertinente, y ahí nos están evaluando estas competencias comportamentales desde escenarios simbólicos. Bueno, esto que vimos en las anteriores no estaba separado ningún cargo. Simplemente decimos cargos directivos docentes. Entonces, quien vaya a concursar para un cargo directivo docente tiene que tener en cuenta lo anterior: una función general, unas competencias funcionales y las últimas competencias que llamamos competencias blandas. Eso lo aplica para cualquiera de los tres cargos. Son un bloque genérico. Aquí ya vamos a especificar qué dice el manual y qué dicen las normas. Ahora sí, en específico, ¿cuál es la función? Aquí ya son funciones específicas. Aquí ya no son competencias específicas. Ojo, aquí son funciones del rector. Ya no son competencias funcionales, sino funciones específicas del rector. Por eso en el manual encontramos las funciones generales y las funciones específicas. De aquí en adelante lo que yo les voy a hablar son de las funciones específicas exclusivamente para el rector y para el director rural. El manual siempre acude al artículo 4 y 6 del decreto ley 1278. El 4 dice qué se entiende por función docente, sea docente de aula o sea directivo docente. El artículo 4. Del artículo 4 del Estatuto Docente 1278, si lo revisamos, ahí nos dice qué se entiende por función docente, bien sea que la ejerza el docente de aula, el orientador o el directivo docente. Y el manual retoma esas funciones específicas del rector y director rural. En este sentido, ahí se asimila el cargo de rector con el cargo de director rural. Lo que pasa es que en la práctica hemos ido más allá de la norma las entidades territoriales certificadas. Resulta que el decreto ley 1278 creó el cargo de director rural exclusivamente para preescolar y primaria. Y lo dice,
el nombre es director rural de primaria. Eso fue creado en el 2012, cuando se expidió el decreto ley 1278, nuevo estatuto docente. Pero en la práctica, el director rural se ha convertido en rector y el cargo trascendió el nivel para el cual él debe ejercer. El director rural debe ejercer por ley únicamente el cargo de primaria. Si ustedes leen en los artículos 4 y 6 del decreto ley 1278, dice director rural de primaria. No está previsto que el director rural ejerza en secundaria. Pero ¿qué es la práctica? La práctica tiene 5 sedes hasta quinto, pero una de las sedes sube a sexto y es el mismo director rural. Luego, el siguiente año a séptimo, el mismo director rural. Siguiente año a octavo, el mismo director rural. Yo encontré casos en Chocó y en Nariño, casos donde el director rural iba hasta 11 y tenía el mismo sobresueldo de director rural, el 10%. Y estaba ejerciendo, atendiendo unos cargos, pero eso es porque la misma Secretaría de Educación, la misma entidad, acepta eso, porque no hay como otra forma de hacerlo, y entonces está limitando lo que dice la norma. Director rural debe ser para primaria. Ahí hay una cuestión que el sindicato debe mirar con mucho cuidado. Han pasado 20 años y la situación sigue igual. Entonces, la tendencia es que si haya un estatuto docente único, como que se cree el solo cargo de rector y que involucre todo, que no, porque hoy en día me imagino que el 90% ya han superado la primaria, los establecimientos ya ofrecen, la tendencia es que ofrezcan hasta 11. Bueno, entonces hay una función general del rector o director, que aquí están equiparados, tienen que dirigir la institución de manera técnica. Entonces, ¿con qué instrumentos de gestión lo van a dirigir? Pedagógica, lo que ya decíamos, con qué tipo de currículo, qué tipo de plan de estudio necesitamos ahí, y es el rector o director el que debe dirigir esa función. Y hay otra función específica que es la administrativa. Entonces, cómo maneja el personal a su cargo, cómo maneja los procesos de matrícula, cómo maneja los fondos de servicios educativos. Ahí está una función técnica, función pedagógica y función administrativa general. Esta no es específica. Es general porque no nos dice en sí la parte operativa, sino un querer, una finalidad general. Entonces, se dirige la institución de manera técnica, pedagógica y administrativa. ¿De qué se debe ocupar? Eso lo dice el manual y lo dice el decreto 1278 en esos dos artículos. Se debe ocupar de planear, dirigir, orientar todos los procesos propios de esos tres componentes técnico, pedagógico y administrativo. Y lo que siempre se ha enfatizado mucho es la relación con el entorno y los padres de familia. Entonces, aquí se enfatiza mucho en que el directivo, el rector o director no deben hacer solamente procesos hacia adentro de la institución, sino darle cada día mayor impacto a el entorno y a la comunidad educativa. Entonces, el director o rector, dijimos, es el jefe de personal y por lo tanto él responde por el personal docente, directivo docente, administrativo y también respecto de los alumnos. Todo esto siempre según el PEI, según los lineamientos del ministerio, según la ley. Seguimos. Entonces son funciones generales del rector o director rural. Aquí ya entramos al mismo rector y director rural, pero con funciones específicas. ¿Qué quiere decir? Las que ya les da la norma. Entonces, esas funciones específicas
ya la norma le dice cuáles son. Allí eran cuestiones generales. Aquí ya la norma se le dice, señor rector, señor director rural, estas son sus funciones específicas, están dadas en la ley. Entonces, yo siempre en mis trabajos, en mis talleres presenciales y virtuales, me coloco la norma para que ustedes vayan allá a la fuente, beban en la fuente y comiencen a clarificar. Esto simplemente es un marco. Es el desarrollo en un curso que estoy dictando sobre legislación educativa. Esto que lo estoy presentando hoy, eso amerita mínimo 15 horas de clase, ¿sí? De trabajo. Esto es, como decía el profesor Carlos, un marco referencial. Simplemente para precisar términos. Funciones específicas están ahí. Le decíamos la ley 115 del 94. El rector puede sancionar o estimular a sus estudiantes, tiene esa competencia y tiene esa facultad, y tiene la facultad y la competencia de convocar y presidir los consejos directivos y académicos. Eso dice la ley 115. Le daba la competencia disciplinaria, pero eso no aplica en este momento porque los directivos docentes no tienen competencia disciplinaria. Listo. La ley 715 de 2001, que es la ley del Sistema General de Participaciones, esa ley tiene un gran valor o tuvo un gran impacto. A raíz de esa ley se acabó se duplicó el estatuto docente, porque esa ley ordenó que a partir de la fecha se expidiera un nuevo estatuto docente. Y ahí nace la historia de nuestros dos estatutos docentes, a raíz de la ley 715 de 2001, que distribuye los recursos llamados Sistema General de Participaciones y distribuye las competencias. ¿Qué hace la nación? ¿Qué hace cada entidad territorial certificada en educación en sus competencias y funciones? Entonces, la ley 715 le da, además de la que ya le dio la ley, unas muy genéricas, la ley 715, aquí la ley 715 le dio unas funciones nuevas, además de las anteriores, y lo dice el artículo 10. Además de las funciones asignadas en otros ordenamientos, el rector o director tendrá las siguientes. Y ahí es muy complicado porque cada ley le está dando un número de funciones nuevas y no deroga las anteriores, al contrario, dice además de ellas. Entonces en el artículo 10, algo particular es que ahí le otorga la función de ordenador del gasto de los fondos de servicios educativos. Hasta ese momento se llamaban fondos de servicios docentes que fueron creados en la ley 115 del 94. A partir de ese momento ya se le dio una connotación diferente, fondo de servicios educativos. Ahí nace. El fondo de servicios educativos nace con la ley 715 de 2001. En la ley 115 del 94 se llamaba fondo de servicios docentes. Entonces, con esta ley 715, en estas funciones de rectores y directores, siendo una de ellas la ordenación del gasto de los fondos de servicios educativos, entonces deroga lo que había en la ley 115 sin decirlo. Es una derogatoria tácita. Bueno, esas dos grandes leyes, entonces tienen esas funciones. Pero, además, esas dos grandes leyes han sido reglamentadas. Y recordemos que los reglamentos que habían hasta el 25 de mayo de 2015 murieron. Todos los reglamentos del sector educativo que habían, muchos, todos quedaron derogados y quedaron compilados en un solo decreto. Entonces, cuando hablemos de decreto 1075-2015, se llama decreto único reglamentario, no hay más, del sector educación. Cada sector, el mismo día, hubo 22 decretos únicos reglamentarios. La Presidencia de la República orientó para que todos los sectores, bajo una misma estructura, derogaran todos los decretos reglamentarios de su sector
sector salud, sector trabajo, sector educación, todos los 22 sectores que conforman la administración pública, compilaran todos los decretos que vigentes hasta la fecha, los derogaran y los insertaran en este decreto único. Entonces, no hay más decretos reglamentarios del sector educativo. Todo decreto se va incorporando ahí, en el 1075 de 2015. Ese decreto compiló un decreto que había hasta esa fecha vigente, hasta el 26 de mayo de 2015, que fue la fecha en que se expidieron todos estos 22 decretos únicos. Es el decreto 1860 del 94. A los que somos de la vieja guardia del 2277, entonces, este decreto 1860 del 94 reglamentaba la ley 115 del 94 en todos los procesos de gestión y de organización del establecimiento. Entonces ahí reglamentó lo que tiene que ver con gobierno escolar, con los niveles, reglamentó cómo se podían trabajar las áreas, todo lo que era el quehacer escolar quedó ahí en la 1860. Entonces ya no existe. Fue derogado y recogido en el 1075. Y ahí está el artículo en que se recogió. Y ese artículo, entonces, dice cuáles son las funciones del rector en ese sentido. Bien, viene otro artículo que tiene que ver con todas las funciones del rector en cuanto a los fondos de servicios educativos, también del reglamento, está en el 1075. También en el 1075 hay otros artículos donde dicen cómo se organiza la jornada escolar y cuál es la función del rector o director. El rector o director debe tener la función específica de definir cuál es el horario de la jornada escolar, cómo se dividen los periodos de clase, cuál es el horario de cada docente, y tiene que adoptar anualmente el plan de trabajo para las 4 semanas de desarrollo institucional. Ahí estamos viendo las funciones específicas y la norma donde están contempladas. Ley 115, Ley 715 y Decreto Reglamentario Único 1075 de 2015. Bueno, entramos al coordinador. Ya vimos director y rector, ahora entramos al coordinador. Entonces, el coordinador arriba tiene unas funciones generales que están en el decreto ley 1278, artículos 4 y 6 y en el manual. Entonces, esas funciones generales, él es como el que coadyuva con el rector en todas las funciones directivas. Ese es el segundo abordo. También una claridad. Muchos me preguntan cuál es la función del coordinador académico y coordinador de disciplina. No existe. En la ley únicamente existe el cargo de coordinador. Lo que pasa es que internamente, por costumbre, que veníamos de un prefecto de disciplina, luego un coordinador de disciplina, las instituciones dicen, usted se encarga de la parte académica y usted se encarga de la parte disciplinaria, del manual de convivencia, etcétera, etcétera. Pero el cargo legalmente no existe. Usted concursa para el cargo de coordinador. Y si no, y según el número de estudiantes, entonces el establecimiento tiene o un coordinador o dos establecimientos muy grandes, muy complejos, y tienen jornada nocturna. Fuera de eso tienen jornada sabatina, tienen hasta 6 coordinadores. Ya las funciones internas del coordinador o de los coordinadores ya las regulan con el rector y según también el PEI, porque en el PEI debe tener como qué hace un coordinador en general y en ese sentido no hay coordinador con apellido, ni de disciplina, ni de convivencia, ni académico, no lo hay.
es coordinador. Por lo tanto, no hay funciones separadas sino para coordinador. Esta es una función general. La norma, la ley, no trae unas funciones específicas para el coordinador. Esas que están aquí arriba son las que trae el decreto ley 1278 y un poco el manual, pero son funciones muy generales, función general. Entonces, el manual de funciones, requisitos y competencia, sí trae, le da un montón grande de funciones específicas al coordinador en el manual, porque no estaban establecidas en ninguna otra parte. Entonces el manual le da, en el manual de funciones, requisitos y competencias, le da unas funciones muy específicas al coordinador, que no estaban en la ley ni en el reglamento.